Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos esperando que se vayan, vamos a esperar que se vayan conectando distintas personas que van a estar compartiendo con nosotras hoy. Veo algunas personas que están en el YouTube. Les invitamos, como estos 3 días, a participar activamente desde el chat del YouTube para poder realizar consultas si las tienen, comentarios, por supuesto, para también hacer la construcción que estamos proponiendo estos 3 días de manera colectiva. Nosotras hacemos un acercamiento de información que fuimos recolectando y que vamos compartiendo, pero no por eso es la única, digamos, voz que se puede oír. Si hacen algunos comentarios o se realizan algunas consultas, les vamos a estar leyendo. Nosotras nos vamos a ir turnando en la lectura de YouTube para, para poder completar todas las dudas, y vamos en el día de hoy a invitar a que hacia el final del encuentro del día de hoy, que les recordamos es el tercero de estos 3 encuentros, el último de estos 3 encuentros que vinimos desarrollando desde jueves, viernes y hoy. Hacia el final del día de hoy abriremos a preguntas específicas y a debatir las respuestas que vayan surgiendo, no solamente del día de hoy, sino de los 3 días y de los temas que fuimos tocando. Les recuerdo que somos Agostina Chuguru, que es abogada, Alejandra Sánchez, que es comunicadora social, y yo, que también soy comunicadora social, y las tres somos docentes, cada una en áreas específicas. En esta serie de encuentros que desarrollamos en el YouTube de Radio Heterogénea, que van a quedar guardados para todas las personas que a posterior lo quieran ver, o que por ahí no puedan estar toda la hora o toda la hora y media que podemos estar en el día de hoy, va a quedar guardado y lo pueden también compartir y pueden poner comentarios. Vamos a estar leyendo y releyendo por si mencionamos algunas organizaciones o mencionamos algunas leyes y por ahí queda, necesitan más información o tienen ganas de ahondar sobre algunas cuestiones, nos pueden pedir por allí mismo también. En cuanto a la serie de encuentros que estuvimos proponiendo, el primero propusimos hablar en el marco de la línea editorial de Radio Heterogénea, que es la radio que nos convoca, que está dentro del Centro Cultural España Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Por si alguna persona no lo conoce, esperamos que en breve vuelva a abrir sus puertas. Debido a la pandemia no está realizando actividades en vivo, sino online, como la mayoría de las organizaciones que están haciendo, pero cuando abra sus puertas les invitamos no solo que participen de las actividades del Centro Cultural, sino de Radio Heterogénea. Y en el marco de ese primer taller dimos el día jueves algunas pautas, algunos lineamientos de por qué nos convocaba a hablar sobre el tema de la perspectiva de género y la utilización del lenguaje en los medios. Y también abarcamos otros aspectos como el tratamiento de las noticias en internet, en redes sociales, cómo la audiencia también ayuda o por ahí hace, la opinión pública también hace a las titulaciones y los tratamientos de las noticias en las agendas. El segundo día presentamos específicamente propuestas para utilizar un lenguaje de una manera más inclusiva, nuestro propio lenguaje, sin la necesidad más que de hacer un ejercicio cotidiano, de tener la intención de tomar una posición política frente a las desigualdades que presenta el lenguaje. Esto lo vimos en el día de ayer. Si quieren, los que no han ido a esto, los que no han estado, pueden encontrar estas dos charlas que les menciono en el YouTube. Y en el día de hoy, bien como dice la placa, el tratamiento de noticias con perspectiva de género es lo que nos convoca. Vamos también a hacer un repaso de cómo, en distintos ejemplos, por supuesto, vemos el tratamiento de las noticias de actualidad y algunas que han quedado como íconos en nuestros medios, pero también vamos a hablar de un rol activo como comunicadores o comunicadoras, personas que escriben en redes sociales,
personas que escriben copies para agencias de publicidad o para publicidades o desde cualquier ejercicio de cualquier profesión o desde la cotidianeidad podemos plantearnos el tratamiento de las noticias, cómo construyen los medios, las noticias que vinculan a distintos crímenes con violencia de género o transfobia, y cómo como personas usuarias de redes sociales o como audiencias podemos hacer unas lecturas más profundas y exigir que esto vaya cambiando, no solo desde los medios, sino también desde la posición de las audiencias. Ese es el tema del día de hoy. Repetimos, cuando tengan dudas, consultas, opiniones, estamos atentas al canal de YouTube, vamos a estar atentas durante todo el encuentro y específicamente hacia el final vamos a dar un lugar para conversar lo que se ha trabajado hoy y los días previos si es que han estado participando. Les invitamos en el día de hoy a pensar esto que estoy compartiendo en placa, a pensarnos como audiencias y cómo nos han acercado los medios estas noticias que les estoy presentando aquí. O estos casos, estos crímenes y estos femicidios. Ya vimos cómo Agos nos contó que fue transformándose el lenguaje y ahora podemos hablar de femicidio, porque ha habido una construcción del término. Y les invito a que pensemos, ¿quién sabe cómo se llama la chica que mató a su novio en Gualeguaychú en diciembre del 2017? Fue un caso que estuvo en los titulares y ocupó horas y horas de medios de comunicación audiovisual y radiofónicos. La pregunta es si te acordás cómo se llama esa chica que mató a su novio. Y por otro lado, te pregunto si te acordás, si te han dado las herramientas para que te acuerdes, si hemos construido la noticia de manera tal que nos acordemos de cómo se llama el femicida de Ludmila Preti, que fue asesinada en septiembre de este año. Puse este caso, ya sabemos que hay un número específico de femicidios en nuestro país por año, y puse uno que al momento de hacer esta placa había sido uno de los últimos, por lo cual es una noticia fresca, por lo cual deberíamos pensar si se habló lo suficiente de esto como aquel otro asesinato del 2017 del que nos acordamos el nombre. También el asesinato de Lucía Pérez, la puse a Lucía, que fue asesinada en el 2016, sin ahondar en el suceso, pero la puse a Lucía porque fue un caso que a mí específicamente me tocó mucho, me hizo realmente muy mal. Vi reflejadas un montón de personas que tengo cerca en la persona de Lucía Pérez. Y también recordar si, es más, Agos lo dijo ayer, cuando hablábamos de la ley Micaela, pero nos acordamos cuál es el nombre del femicida de Micaela García, que fue en el 2017, femicidio del cual luego sale, como nos contó ayer Agos, la ley Micaela. Debo decir que, y haciéndome cargo, solo recordé el nombre de Micaela, del asesino de Micaela, porque lo dijo Agos ayer, pero claramente me acuerdo cómo se llama la chica que mató al novio en Gualeguaychú, pero no me acuerdo el nombre del femicida de Ludmila y tampoco me acuerdo el nombre del femicida de Lucía Pérez, así como de tantos otros femicidas que, como les recordaba recién, los medios nos cuentan como un número más, cuántos femicidios hay por año, por mes, pero no nos acordamos de sus nombres. Y sí nos parece importante pensar en esto. ¿Por qué nos acordamos perfectamente de Nair Galarza y no nos acordamos de los femicidas de estas tres chicas que menciono ahora? Un ejercicio para entender cómo los medios nos construyen estas noticias y cómo los medios fijan la agenda y tratan de fijar una opinión pública. Agos. Perdón.
Perdón que estaba... Ahí va. Buenas tardes. Estaba intentando poner el micrófono. Bueno, buenas tardes. En relación a lo que introdujo Flor, se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Como construcción de las noticias, digamos, yo había pensado, digo, en cuanto al tratamiento, no voy a ponerme a explicar cuestiones de cómo construir una noticia, porque claramente no conozco del tema, digamos, sino que voy a hablar desde el lugar de mujer feminista y que consume diversos medios de comunicación, digamos, sean gráficos, sean radiales o televisivos. Pero sí cuestiones que creo que tienen que ver con lo que dijo Flor también y que lo hablamos también un poco ayer, que es esto de cómo la noticia se construye y por lo tanto eso nos forma opinión, indefectiblemente, porque si de repente los medios nos muestran algo, luego reproducimos. Entonces, en esto y desde este lugar, yo seleccioné estas notas que vamos a ir repasando y comentando brevemente, para que pensemos esto que decía Flor recién de cómo es el rol o lugar de las mujeres en la construcción de la noticia y luego en lo que se reproduce, digo, porque por ahí podemos pensar que el titular dice una cosa y adentro de la nota dice otra, o al revés, digamos, entonces, digo, a veces el titular puede ser un poco fuerte y adentro la nota es diferente o no, pero digo, por eso seleccioné estas notas, sobre todo esta primera que es la que tenemos en pantalla, que está solamente el recorte de la imagen y el titular. Esta nota es del año 2014, seguramente deben recordar el caso, sobre todo por el desagradable titular. Antes de hacer un par de comentarios del contenido de la nota, quiero como contextualizar un poco. Melina es era una joven de 17 años que desapareció el 24 de agosto de ese año, el 2014. Por eso digo, para que nos situemos en el tiempo. Apareció un mes después, pero esta nota es del 13 de septiembre, por lo tanto todavía estaba desaparecida. No, digo porque voy a leer algo del contenido de la nota, dos párrafos, entonces es importante entender en qué contexto sucede. Digo, ella todavía estaba desaparecida, apareció a los 10 días de esta nota más o menos, pero es para que nos ubiquemos temporalmente. Como les dije recién, Melina era una joven de 17 años y ahora les voy a leer exactamente, de manera literal, dos párrafos que hay dentro de la nota para luego hacer un comentario. Por supuesto que lo que yo vaya, la apreciación que vaya a hacer o lo que vaya a decir de este tipo de notas es una cuestión de opinión, digamos, por eso dije que yo hablo desde mi lugar de audiencia, si se quiere, o de lectora de medios, pero digo, pueden no estar de acuerdo y estaría bueno si alguien lo considera que lo diga, digamos, me parece interesante también esto, sobre todo la discusión en cuanto a estos temas. Les leo dos parrafitos que extraje. Uno de ellos dice, la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días. El otro párrafo, digo, son dos extracciones sueltas, pero dentro de la misma nota, ¿no? Melina estudió hasta segundo año en la Escuela Técnica número 2 de Martín Coronado, que abandonó hace unos años. Hasta su desaparición se levantaba todos los días al mediodía y luego se juntaba con sus amigos en la plaza de Martín Coronado, que está sobre Avenida Perón, a metros de la estación de trenes. Ahí se quedaba hasta la madrugada con chicos de su edad. Estos son dos párrafos de la nota, ¿no? Textuales, pueden ir a buscarla y corroborarlo. Yo después digo, este es un titular que a mí me quedó en la cabeza desde el día que lo vi, digamos, por eso es el primero que pensé cuando empezamos a charlar con las chicas sobre la construcción de las notas y el rol de las mujeres y cómo nos exponen y demás. Y un poco también en esto que decía Flor recién de que siempre las que aparecemos expuestas somos las mujeres,
no solo cuando somos víctimas, pero digo, como en la mayoría de los casos sí lo somos, siempre aparecemos expuestas a nosotras y no nuestros femicidas. Entonces, yo leí esta nota y primero pensaba, digo, ¿qué es lo que espera un medio? Porque estoy haciendo referencia a este medio particular, que es Clarín, pero digo, como pensar, ¿no? ¿Qué espera un medio de una joven de 17 años? Digo, por el relato que hace. ¿O qué espera la sociedad que lee y luego reproduce esto de una joven de esta edad? O en todo caso, ¿por qué un medio tiene que dar una noticia dando detalles de la vida de una joven de 17 años? Pero además de eso, digo, en cuanto a esto de qué espera, yo por lo que acabo de decir de esta chica, la única diferencia que tengo con ella es que no dejé el secundario, digamos. El resto, mi vida fue exactamente igual a la de ella. Solamente que corrió otra suerte, digamos, seguramente por una cuestión de clase, seguramente por varias aristas, digamos, pero en realidad si yo reviso lo que la nota dice respecto de andar a la madrugada con amigos más grandes, de ir a boliches, digo, la única diferencia de la vida que yo hice a su edad es que no dejé el secundario. Nada más, digamos, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué se espera de una joven de 17 años? ¿No? Digo, porque pensando cómo se la cuestiona en esto. Que obviamente me parece que no es más que una cuestión de odio de clase, digamos, y esto sigue siendo mi opinión, no pueden pensar diferente, pero bueno. Entonces en esto también lo que pienso es que, digo, en este detalle que se hace y demás, es en esto y en relación a la exposición que hacen los medios de nosotras en estos casos, es pensar, bueno, por lo general hay víctimas buenas y víctimas malas, digamos, porque lo cierto es que en este caso, como el de Melina, vemos que por lo general tiene que ver, y esto vuelvo a decir que es opinión personal, tiene que ver con una cuestión de clase, digamos, porque las víctimas, a veces hay víctimas buenas que puede que sean estudiantes, que trabajan, entonces se muestra una imagen de esa persona de otra manera, digamos, y en casos como el de Melina, por ejemplo, que incluso si ustedes leen la nota, hace un detalle pormenorizado de cómo es, que vive en un barrio y que su casa está entre casonas hermosas y su casa es súper precaria, y que viven 4 hermanos solos con la madre, bueno, digo, esta construcción también de vocabulario, pero bueno, más allá de eso, digo, se hace un detalle pormenorizado de la situación de clase de esta joven, y por lo tanto las imágenes que suelen acompañar este tipo de notas, y de vuelta, que tienen claramente un rasgo discriminatorio de clase, muestran a la mujer con poca ropa, con, digo, el término que se usa ahora, beboteando, digamos, digo, siempre en este rol, ¿no? Para que de repente no solo el relato que se hace, sino que la imagen sea acorde a ese relato, por lo tanto, casi haciendo cargo o responsabilizando a esta mujer por lo que le pasó, digamos, porque bueno, si andas con poca ropa, te sacás este tipo de fotos, sos una fanática de los boliches, dejás la escuela, no trabajaste, levantás al mediodía, por lo tanto, digo, en ningún momento de la nota se hace referencia a su desaparición. No estoy haciendo referencia a su femicidio porque todavía no estaba corroborado que eso haya sucedido, digamos, ¿no? Por eso los ubiqué temporalmente en el momento. Pero digo, sí, es todo el tiempo como, bueno, anda a saber dónde está, digamos, ¿no? Digo, dándonos a entender eso constantemente en el relato de la nota. Esta es la primera nota, digamos, que me parecía importante traer. La siguiente placa, ahí estamos, que pensé cuando hablábamos de esto y de la construcción de las noticias y los relatos y demás, que me hizo pensar, digamos, que en el caso de Melina recién, digo, esto que les decía recién, como se busca, como bueno, la víctima se habrá buscado algo, una fiestera, ¿no? Pero en esta placa, que está en pantalla en este momento, ya vemos que cambiamos de clase social, por lo tanto el relato cambia, ¿no? Y digo cambia porque, digo, no se deja, en lo que no cambia, en que no se deja de justificar el femicida, ahora pasa a ser otra la justificación, pero sí cambia en el rol de la persona que pasa a ser víctima, digamos. Y en el caso este de Neus, que es el femicida,
lo primero que se instaló es esta, por eso buscamos esta placa en particular, digamos, la primera, la que se ve a la izquierda, que la primera versión que se intentó instalar fue la del pacto suicida de la pareja, ¿no? Por una noticia de una enfermedad de uno de sus hijos, entonces lo primero que se trató de instalar fue esto, que digo, duró poco tiempo la versión, pero fue lo primero que se dijo, porque bueno, también digo, y vuelvo a la cuestión de clase, digamos, en ciertas clases sociales, en situaciones como esta, lo primero que se busca es no ensuciar primero el nombre de este señor, empresario, y tampoco dejar a esta mujer como víctima de violencia de género. Digo, se trata de, si se quiere, proteger a ambas partes, digamos, en esta situación, porque, bueno, digo, hay que cuidar ciertas cuestiones de clase. Y además de esto, una cosa que me parece tremenda, que si ustedes buscan la nota a la que hacemos referencia en esta que habla del pacto suicida, digamos, dentro del desarrollo de esa misma nota, uno de los subtítulos textual es el country maldito, ¿no? Digo, venimos de que se responsabilice en el caso de Melina a ella por su forma de vida, por su desaparición hasta ese momento, digamos. Y ahora, de repente, uno de los subtítulos dentro de la nota que nos habla de un pacto suicida, nos dice el country maldito. ¿Por qué nos dice que el country está maldito? La nota. Porque hace referencia que en ese mismo country, que no, creo que se llama Martindale o algo por el estilo, en ese mismo country donde Neus asesina a su esposa por una situación de violencia de género, otro hombre hace unos años atrás, de apellido Farré, que también era empresario, asesinó a su esposa en un mismo contexto, digamos, de violencia de género. Entonces, de repente, digo, no solo el título nos está diciendo que hay un posible pacto suicida, por lo tanto, se suicidaron por la noticia de la enfermedad de su hijo, sino que luego, para además seguir desvinculando o seguir limpiando el nombre del femicida, nos están diciendo, bueno, estas cosas pasan porque habrá alguna maldición en el country, digamos. O sea, ya es de un nivel horrible, digamos, la forma en que se trata o en la forma en que trata este medio la noticia de un femicidio, digo. Eso porque me parecía bastante grotesco, ya no solo esto, justificar al femicida por un montón de cuestiones, sino además echarle la culpa a una maldición, digamos, que hay en el country. Y la placa que está al lado, que también la tenemos como amplificada, que bueno, esto es, digo, a los fines para también pensar un poco qué sucede en este tipo de clases sociales y cómo no solo se trata de sacarle responsabilidad al femicida, justificando con algunas otras cuestiones, sino además cómo funcionan los entornos, digo, para quienes fuimos siguiendo el caso, seguramente vimos estas imágenes de la ceremonia del entierro, digamos, en el cementerio luego, y además cómo se fue sucediendo y las declaraciones que se iban dando y demás al respecto del tema, pero sobre todo esta imagen me parece muy fuerte porque digo, ya para el momento de esta ceremonia, la fiscal había dicho que los indicios eran bastante claros, digamos, de que era una situación de femicidio, y vemos como la familia hace una ceremonia en el cementerio con una imagen del femicida abrazado a su víctima, digamos, como una imagen súper amorosa de la pareja, y cómo sus 3 hijos varones están en esta ceremonia, tanto en la imagen que vimos anterior, que están como abrazados, digamos, y en esta hora, pero digo, cómo se muestra esta situación y cómo, y de vuelta reitero esto de quienes seguimos el caso en diversos medios, digamos, que una de las declaraciones de gente cercana a la familia decían que la hija mujer, porque este matrimonio tenía estos 3 varones hijos y una hija mujer, como decían que la hija mujer no, digo, había participado de esa ceremonia, pero no solo no se había acercado a la gente en la ceremonia, sino que no había querido ser fotografiada por la situación, digamos, y porque la noche anterior a que esto suceda, su madre había ido a dormir a su casa justamente porque había tenido un episodio violento con este señor.
Digo, todas estas cuestiones que trascendieron que luego terminan en esta foto, para que podamos entender que además de, digo, que los medios nos muestran no solo justificando el femicidio, sino que luego vemos cómo nos muestran también los medios este tipo de ceremonias en que están despidiendo a la víctima junto a su victimario. Digo, no sé, pero a mí me quedó resonando esa imagen, por eso me pareció importante traerla. Y para no extenderme tanto, la última nota a la que quiero hacer referencia, y que también, digo, de vuelta, pensando en el rol de las mujeres en los medios y demás, me parece importante traer este caso, no para entrar, el caso Echeverri, digamos, no para entrar en la discusión bienes, propiedad privada y demás, que me parece que no viene el caso ahora, podemos charlarlo si alguien quisiera, digamos, pero me parece que no viene el caso, pero sí en, digo, pensando en cómo está titulada, bueno, ambas notas, digamos, pero sobre todo la primera, la que está a la izquierda, y que pensemos juntos, digamos, si no les parece que falta alguien en ese titular, ¿no? Digo, y a mí sí me parece que falta alguien, porque, de vuelta, quienes seguimos este tipo de casos por los distintos medios, digo, pensemos que quien toma la decisión, que primero es una denuncia, pero bueno, ya vamos a entrar en eso, pero digo, quien empieza con esta cuestión es una mujer, ¿no? Digo, y si vemos en ambas notas está completamente invisibilizada, digamos. Digo, estamos hablando de un caso donde 3 hermanos varones están, digo, tienen un cruce con otro varón, digamos, que casualmente es el abogado de Dolores Echeverri, que es la hermana de estos 3 varones empresarios, digamos. Entonces digo, es un conflicto familiar, exclusivamente familiar, digamos, por bienes, por propiedad privada, digo, todo lo que se generó luego, pero es un conflicto familiar por bienes donde hay una mujer que se llama Dolores Echeverri que denuncia a sus hermanos por violencia de género, por violencia económica de género, digamos, ¿no? Digo, pensar en lo que charlamos ayer, sobre estas legislaciones y demás, pero digo, hay una mujer que denunció a sus hermanos por una situación de violencia económica, y que luego ella misma decide ir con sus compañeras y compañeros del Proyecto Artigas a producir a uno de sus campos, digamos, una de sus propiedades. Y de repente lo que vemos en los medios, y no solo se refleja en los medios, sino viene también de boca de uno de los Echeverri, digamos, porque lo hemos visto dando notas y hablando al respecto, que invisibilizan completamente a esta mujer, digamos, sino que él dice, bueno, somos 3 hermanos propietarios de esta tierra, digamos, de este campo, al que vino esta persona, Grabois, que es un militante político y social, un referente, digamos, político y social, a tomar nuestra propiedad privada, ¿no? Pero en ningún momento se menciona que en realidad la que toma la decisión de llevar adelante esta situación, digamos, de entrar a su propiedad a producir con sus compañeros y compañeras de un proyecto, es Dolores Echeverri. En ningún momento se la mencionó, digamos, hasta tanto ella empezó a salir por los medios con videos, digo, dando notas o con videos que estaban previamente grabados donde ella explicaba la situación. Pero digo, más allá de la cuestión de fondo, de la discusión de los bienes y demás, me parece importante traer esto porque se la invisibilizaba completamente, digamos, era como, bueno, y casualmente Grabois es el abogado de ella, pero además lo que todo el tiempo surgía, sobre todo de las notas que daba el exministro, digamos, era dar a entender como Grabois vino a usurpar nuestra tierra, o como si en un momento, incluso en una nota, si ustedes se ponen a buscar en YouTube, digamos, seguramente está, en una de las notas le preguntan, bueno, pero ¿y su hermana? No, bueno, pero en realidad él da a entender como que a la hermana alguien la convenció y por lo tanto alguien decidió por ella, digamos. Entonces, de vuelta digo, estaría bueno que esta gente entienda que las mujeres tenemos, desde el 1920 y pico, digamos, tenemos capacidad reconocida por el Código Civil, digamos, para tomar decisiones sobre nuestros bienes y sobre nuestras cosas. Entonces, de repente parece que estamos hablando de una situación prehistórica, digamos, que directamente se nos invisibiliza porque parece que no tenemos capacidad para decidir sobre nuestros bienes, y eso, digo, es lo que al menos yo vi reflejado en este caso y en estas notas en particular. Por eso me parecía
importante traer estas 3 notas para ver cómo se nos muestra o cuál es el rol que nos dan los medios a nosotras en estos, son diversos casos, digamos, pero bueno, que obviamente todos tienen que ver con situaciones de violencia, pero cuál es el rol que se nos da en estas diferentes situaciones. Eso era nada más como para referenciar. Gracias. Bueno, saludo a todos, aprovecho y saludo a todos los que están comentando en YouTube, que están ahí participando. Les recordamos que pueden, cualquier acotación que quieran hacer de estas notas, estaría bueno, y la vamos a estar compartiendo. Yo tomo noticias, como bien dice la placa de este año, son bastante recientes, pero respecto a la primera noticia me gustaría traer a colación en febrero de 2019, luego de que digamos, haya surgido lo que se conoce como la marea verde, La Nación plantea una editorial donde habla de dos como bandos distintos, por un lado los pañuelos verdes y por el otro lado las madres, niñas, que están felices de, ¿verdad?, ser estas madres niñas. Así es, la editorial decía niñas madres con mayúsculas, hablando de la madre con mayúscula, ¿no? Cuando en realidad no dejan de ser niñas, y bueno, esto generó un gran revuelo en redes sociales, inclusive en la comisión interna del diario hubo un fuerte rechazo, y ahí surge lo que se conoce como niñas no madres, que es un hashtag que se ha ido siempre nombrando cuando ocurren cosas como estas, noticias donde se habla de niñas madres. A pesar del fuerte rechazo y de que, bueno, La Nación obviamente nunca hizo ninguna editorial para restar importancia o contradecir esta editorial, como hemos visto que se ha dejado un poco de hablar de niñas madres, hasta este año, cuando Telefe Noticias publica un tuit donde habla de una situación en Santa Fe de una niña que da a luz y que investigan si hubo una violación. Todo en ese título está mal porque en realidad no se investiga si hubo una violación. Hay una causa en la cual está siendo investigada porque se presupone que hubo abuso sexual, y de hecho hay otros titulares de la noticia que el foco lo hacen en el abuso sexual, en el hecho de que la niña nunca tuvo acceso a la interrupción legal del embarazo, sino que simplemente fue, lamentablemente, siempre tratada como una madre, y en todos los controles era como quien va a hacerse un control cuando está embarazada y ven cómo está el bebé. Nunca tuvo acceso a la interrupción legal, y hubo muchos medios que titularon de la misma forma. De hecho, si uno googlea, todavía la noticia está, pero fue tanta la presión en las redes sociales y tanto el rechazo que generó el hecho de investigan si hubo una violación, que bueno, Telefe tuvo que eliminar el tuit, pero bueno, sabemos que hoy por hoy todo lo que sucede en las redes sociales es muy fácil hacer un screenshot y saber y que quede, que permanezca, porque por más que lo eliminen, el mensaje salió en algún momento, y en lugar de eliminarlo deberían de haberse rectificado, pero no. Y sigue siendo Telefe, aunque esté aquí en Córdoba, pero es del mismo grupo. Al poquito tiempo vemos que también había ocurrido lo mismo. Había un caso de un menor involucrado en una violación, pero acá el foco es la niñera que abusa, o sea, es decir, la mujer sí abusa de un niño de 13 años, entonces tiene un hijo con él, pero la niña de 12 años no es abusada, es una niña madre. Entonces, acá estamos viendo un claro ejemplo de una construcción de qué sucede cuando la mujer es víctima, qué sucede cuando la mujer, digamos, no es la víctima. Entonces, siempre estamos hablando de que es la culpa de ella, ¿sí? Inclusive si vemos bien las fotografías, no son casuales la elección que se hace de las imágenes de esta niñera.
se hace foco en su apariencia, se eligen fotos que, digamos, son un poco amarillentas y buscan generar esta cuestión de ella como una mujer sexy que abusa de este niño, digamos. Son dos noticias que reflejan un distinto tratamiento para el mismo tema, con un sesgo, con una clara discriminación y con un claro interés, y bueno, que ambas generaron rechazo en redes sociales, que siguen estando, si uno las googlea, pero bueno, en las redes sociales Telefe ya se cuidó de que no estén. Y un poco esto es lo que hablábamos el primer encuentro, de que las audiencias ya son activas, y a pesar de que digamos, ellos quieran seguir titulando de esta forma, hay por suerte un rechazo, pero no dejan de seguir siendo formadores de opinión, y es hora de que ya dejen de hacer este tipo de titulación que es innecesaria. Esto por estas dos placas. Y el otro, bueno, es de público conocimiento, digamos, lo que elegimos este tema es porque estamos hablando de algo que sucedió hace 2 días. Hubo una persona que ingresó a un salón de danza con el claro interés de lastimar a una persona, una mujer de la cual estaba obsesionado. Las imágenes se viralizaron porque había mucha gente en Palermo, y en lo personal creo que da cuenta de lo que decimos siempre, nos cuidamos entre nosotras, porque de hecho las 2 mujeres que son atacadas, una de ellas estaba por encima de la víctima, de una de las víctimas, para evitar que esta persona siga haciéndole daño. Y si bien la primera imagen que se viralizó en redes sociales es la del agresor, a las poquitas horas en redes sociales ya era tendencia el nombre y apellido de la víctima, porque a muy pocas horas, como digo, ya TN había hecho todo un perfil de la víctima. Ella era bailarina de Tinelli, ella era la expareja de Matías Knapp, había estado bailando en videos de Tini, de Ángela Torres, entonces ya sabíamos vida y obra, lamentablemente, de ella en esta circunstancia y no en otras, digamos, por su arte. Y siempre hacían hincapié en su imagen, en sus imágenes posando o bailando, pero a esta persona que la había agredido, que de hecho un poco me doy cuenta que me pasa como decía Flor al principio en el ejercicio, no me recuerdo el nombre de él, y me acuerdo muy bien el nombre de ella, pero los medios me han generado esto, hablar tanto de Julieta, no recuerdo el nombre de él, que fue justamente quien la agredió. Él siempre cuidado, pixelea su foto, de hecho hay una foto de ambos, y él está pixeleado y ella no, digamos, se lo está cuidando, pero de ella ya sabíamos todo. A las pocas horas ocurre esta noticia de que se justifica el efecto de la cuarentena, que tuvo mucho que ver en esta agresión, y en realidad entendemos, lo hemos discutido hoy con las chicas, entendemos que es sabido que el encierro, esta situación, este año particular ha afectado a la salud mental de todos de diversas formas, pero no podemos justificar, y mucho menos cuando se está investigando el caso todavía, y a las poquitas horas todavía no había un perfil del agresor, y no estaban todavía, no sabíamos todavía si era o no imputable, entonces ya se hablaba bueno, la cuarentena, ¿no? Tuvo mucho que ver, no que él estaba obsesionado con ella misma cuenta que él estaba obsesionado, que había muchos mensajes, digamos que ya tenía como hacía mucho tiempo, pero nunca ella se imaginó que esto iba a terminar así. Y bueno, y esto generó un fuerte rechazo en redes sociales, insistimos que las audiencias son un poco más activas, y hubo un fuerte rechazo, de hecho la Cope, que es una dibujante, ella comenta lo que, bueno, muchas personas han dicho, esta cuarentena he llorado más de lo normal, me he sentido más triste, me ha pasado de estar mucho más emotivo, pero no eso te convierte en un femicida. De hecho, la última noticia es que ya está caraturada la causa como un intento de femicidio, y bueno, creo que en su afán de marcar una opinión y seguir, digamos, manteniendo un perfil que ya sabemos que Clarín tiene, bueno, la pifiaron mucho en esta titulación, porque
no fue la cuarentena lo que hizo que esta persona quiera agredir, sino que ya había indicios previos de que estaba obsesionado con ella, y no hay que justificar en absoluto que haya ingresado a su lugar de trabajo, donde ya ni siquiera... y no es la primera vez que ocurre de que haya intentos de femicidios en lugares donde la víctima, hubo algunos que de hecho se han concretado y han sido noticias, donde la víctima está hasta en espacios trabajando y se ven en esa situación, digamos. Eso lo queríamos traer porque tiene 3 días la noticia, y nos pareció un claro ejemplo de esto que estamos hablando, de cómo se debería de empezar a aplicar a la hora de comunicar y de informar una mayor perspectiva de género, para evitar seguir justificando hechos que no tienen que ser justificados, mucho menos de esta forma. Hemos estado haciendo repaso por algunos de los titulares y algunas de las noticias que a lo largo del tiempo, algunas más nuevas, otras más lejanas en el tiempo, nos han presentado los medios, y cómo lo han titulado y cómo han construido la noticia. Repetimos y recordamos que sabemos que las noticias se construyen, y en construir la noticia los medios toman decisiones de las palabras que utilizan y de las imágenes que comparten. Lo venimos hablando desde el primer día, todo es un combo. Esta decisión política, no solo como personas usuarias de los medios o de las redes sociales, sino también como constructores de las noticias, la manera en la que utilizamos el lenguaje hace a un todo. Así como las palabras en lo cotidiano ayudan a demostrar sentimientos, acciones y demás en las noticias con más razón. Habíamos propuesto y habíamos dicho que en este día íbamos a dar algunas recomendaciones para este tratamiento de noticias y para la vida misma, porque es como les decimos, luego de que sucede el asesinato, el femicidio, la agresión, una persona puede tomar la decisión de replicarlo en sus propias redes sociales o compartirlo en alguna fila de un banco o con los familiares, y de la manera en la que utilizamos las palabras y mencionamos a las personas, estamos construyendo y reconstruyendo esa noticia. Lo que vamos a recomendar a continuación está sacado del decálogo de la Red PAR, que es la Red de Periodistas Argentinas por una Comunicación No Sexista, como bien lo decimos ahí, y también son algunas propuestas nuestras que les compartimos de nuestra trayectoria. Como dijo Agos, no solo como usuarias y lectoras y audiencias, sino también como estudiantes en distintos espacios de comunicación y de capacitación en cuanto al género y a las violencias. Entonces, estas son algunas recomendaciones. Por supuesto, recordamos, pueden compartir sus pensamientos, sus opiniones mediante el chat de YouTube. Sobre estas recomendaciones seguramente hay muchas más, podemos construir en base a estas, pero también seguramente en lo cotidiano surgen muchas más. Vamos a tener en cuenta siempre los titulares y las noticias que fuimos compartiendo a lo largo de estos 3 días, no solo de noticias periodísticas, sino también titulares de la revista Caras o de la revista Gente que compartimos en el primer día, y de titulares en general. Vamos a tratar de evitar, uy, se me fue el dedo, puse acá tratar de evitar, siempre son recomendaciones, nada es un diccionario y nada tiene la palabra santa. Trataremos de evitar valorar lo masculino sobre lo femenino, que es lo que hablamos sobre todo el primer día, que es también una construcción en las cosas más simples, ¿sí? Decimos desde el primer día, nadie de las personas, sobre todo que estamos aquí, estamos ajenos a que los asesinatos de las mujeres es algo que realmente está en agenda y que realmente debemos tener presentes para construir que no suceda, pero cómo hacer esa construcción. Y siempre entre las personas decimos, es importante la educación, es importante que los varones también tengan su espacio de contención y podamos
vincular lo masculino, lo femenino, el hombre y la mujer, la binariedad de los géneros, como algo que se construye, como algo que no es dado, sino que nosotros lo vamos decidiendo. Entonces, si siempre vamos a valorar lo masculino sobre lo femenino, o vamos a valorar lo masculino como inteligencia, trabajo, y lo femenino como belleza y amor, maternidad y demás, estamos dando valor sobre las actitudes, las cosas y las capacidades de las personas. Y justamente debemos empezar a dar espacios de debate por sobre, más allá de estas actitudes de femenino y masculino, sino de personas en sí. El androcentrismo, hablamos siempre que el patriarcado es un combo, bien lo dijo Agos hoy, habla mucho del clasismo, habla mucho del capacitismo que mencionábamos ayer de las personas discapacitadas y demás, pero el androcentrismo pensado desde el lado del patriarcado, ¿no? Desde el varón cis blanco. Entonces el androcentrismo y el sexismo, que es la asignación de valores y lógicas según tu sexo, que es lo que decía antes, las mujeres la belleza, los varones la inteligencia, por eso es algo que nosotras proponemos evitar, dejar de dar. Les contaba el primer día que apenas en Google pones crema anti-age, te aparecen todas figuras de mujeres, como si a los varones no les aparecieran arrugas con el correr de los años. Redactar o compartir noticias en base a estereotipos. Trataremos de evitar redactar o compartir noticias en base a estereotipos. Lo que mencionaba Agos de la chica que le gustaban los boliches, que había dejado el secundario, que vivía sola con sus hermanos y su mamá. Recordábamos también hoy con las chicas el femicidio de las mendocinas en Montañitas, Ecuador. La noticia en el 2016 se construyó en base a, y en algún momento les iba a pasar algo porque viajaban solas, o era de esperarse porque viajaban solas, esas personas no estaban viajando solas para partir de la base, y después siempre echándole la culpa a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque anda sola, porque tiene la pollera corta. Son todos estos estereotipos también que acompañan a la debilidad del sexo femenino, ¿sí? Construimos las noticias en base a eso. Evitaremos justificaciones del estilo, iba sola por la calle, viajaban sola, frecuentaba muchos hombres, estaba alcoholizado, porque no solo se justifica, como lo venimos mencionando hoy, que recién lo decía Ale en cuanto cómo le afectó la cuarentena a esta persona, por eso fue a atacar a estas dos mujeres. La justificación no solo va del lado de iban solas, o les gustaba el boliche, o estaba, como dijo en su momento Nicolás Repeto, si lo recordamos, en el subte vestida de determinada manera. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a dar cuenta que te van a violar? No solamente justificando el crimen por cómo se comporta la mujer, sino justificando el crimen por alguna situación o circunstancia de varón. En este caso estamos hablando de varones agresores, por supuesto, porque justificamos que estaba alcoholizado, o justificamos que estaba con algunos problemas mentales por la cuarentena, que como bien decía Ale, no minimizamos los problemas de salud mental, al contrario, nos parece que también los medios construyen información en cuanto a salud mental que es negativa o que es incorrecta. Siempre las mujeres somos las locas, y decir una mujer loca ya habla de que seguramente si tu mujer estaba loca y le vale una cachetada, digamos, ¿sí? Como para tranquilizarla. Esa es la imagen que se ha construido de las mujeres, y en esto también pensar cómo se construye la figura de las personas transgénero o las personas transexuales, porque también se las construye bajo estereotipos muy marcados. Esto de que hay hombres que no saben cómo comportarse frente a una persona trans, o no saben cómo tratar por eso es que los golpean o se ponen nerviosos porque no conocen,
o por ahí se justifica también con la edad, ah, no, porque es una persona mayor, entonces no entiende, en lugar de construir la opinión y tratar de formarnos y tratar de debatir por qué está sucediendo y por qué dejamos que algunas circunstancias o algunas características nos sirvan de excusas. Cuando usamos el lenguaje específicamente, cuando redactamos o cuando hablamos en distintos medios, titulamos muchas veces con una voz pasiva, en los medios se utiliza un montón, esto de una mujer fue atacada. Al utilizar el fue atacada sin dar la presencia de una voz activa, de un sujeto activo dentro de la oración, estamos fomentando, primero que es cotidiano, primero que, bueno, una mujer fue atacada. ¿Cuántas veces escuchamos que las mujeres fueron atacadas? Y sí, inmediatamente a la cabeza se nos va a venir que es un hombre. Y si ponemos una persona trans fue atacada, seguramente también vamos a pensar, y en nuestra imagen mental se van a venir un montón de situaciones y un montón de imágenes, porque estamos acostumbrados a que eso sea así, porque nos lo vamos construyendo. Y otra cosa es darle, poner sobre la mesa el valor puesto en la persona que agrede, no en la persona que es agredida, o en la víctima o en el victimario. Entonces, cuando, por ejemplo, leemos en los títulos, hallaron el cuerpo de una mujer. ¿Cuántas veces escuchamos hallaron el cuerpo de una mujer? Y después, bueno, nos metemos en la noticia y seguramente nos damos con que esta mujer fue asesinada o es un femicidio. Pero hallaron el cuerpo de una mujer, ya vemos que en redes sociales y se empieza a viralizar en la opinión pública, que ya no tiene más lugar. Y no porque no sea correcto el verbo hallar, y no porque no sea correcta la utilización del lenguaje que estamos haciendo, sino porque le estamos sacando, estamos poniendo el foco en otro lado. Y la noticia debe ser clara. Asesinaron a una mujer, femicidio de una mujer, o un hombre atacó a una mujer. ¿Sí? Empezar a entender cómo tenemos herramientas en nuestro lenguaje para construir imágenes mentales y construir la noticia y cambiar la realidad con lo cotidiano, con el lenguaje que tenemos a mano. Algunos términos correctos, y esto sobre todo hace pie, esta placa sobre todo habla mucho del decálogo de la Red PAR que les mencionaba recién, que salió hace unos años y que justamente está específicamente dedicada a las personas que trabajan en los medios. Entonces, los términos correctos, y ya lo vimos con Agos, el femicidio, violencia contra las mujeres, o violencia de género, o violencia machista, y esto de una manera interseccional, que quiere decir, como nos ha estado contando Agos, que no es solo la violencia de los femicidios, sino también violencia doméstica, económica, violencia psicológica, todas las violencias del ejercicio de poder de un sexo sobre el otro, ¿sí? O de un género sobre los otros. Entonces, estos son términos que sí se recomienda utilizar, pero tener en cuenta la interseccionalidad. No es necesario que sea un femicidio para utilizar violencia contra las mujeres. También, como el caso de Dolores Echeverre, Agos decía, es una violencia económica, ¿sí? Persona en situación de violencia, porque se trata de evitar la palabra víctima. Denunciante, si el caso ha llegado a ser una denuncia, es una palabra acorde a este pensamiento de dejar de victimizar y revictimizar a las personas. Agresor, nombrarlo con términos, no nombrarlo con términos que lo justifiquen, que lo venimos diciendo desde el principio, enfermos, locos, o personas mayores. Muchas veces a los varones se les justifica porque, bueno, que fueron criados hace 50 años y tienen los valores desde hace 50 años. No es una justificación, no se debe usar como justificación. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima, esto de hallaron el cuerpo de una mujer, esto de iban viajando solas, como si fueran provocadoras de la situación. Proteger la identidad de la víctima,
lo que mencionábamos en el principio, si no me equivoco, el día jueves, que cuando sucedió lo del desahogo sexual, la persona denunciante había pedido específicamente que no quería ser mencionada y no quería levantar demasiada la información por una cuestión de defender su intimidad, y con buenas intenciones, pero por ahí con una opresión hacia esta persona, se generó que se revictimizara, porque justamente los medios, las mujeres, una organización de mujeres y luego los medios tomaron el término de desahogo sexual y lo viralizaron, por supuesto para demostrar lo negativo que es, pero no se tuvo tan en cuenta a la víctima. Y también, bueno, que tratamos de no decir tanto la palabra víctima, ¿no? En este caso sería la denunciante. Y pensar qué imágenes difundimos, porque bien dijo Ale recién, la niñera que mostrábamos se mostraba con fotos específicamente atractivas o que tenían algún filtro de Instagram. Los medios por ahí, obviamente, para buscar imágenes sacan de las redes sociales de las personas, de las denunciantes o de las personas implicadas, y eligen justo esas para demostrar la identidad de las personas, pero también muchas veces vemos pixelada. Yo estaba buscando, no la encontré, pero hace poco vi la cara de un femicidio pixelada, que era un chico que estudiaba abogacía y lo presentaban como el estudiante de abogacía con la cara pixelada, que era la persona que estaba siendo denunciada, frente a la víctima, que la mostraban en bikini, y era una noticia de julio-agosto, ni siquiera era un contexto de verano, como para justificar que como fue en verano, era la última foto que había de la víctima, en este caso de la mujer asesinada. No, era una foto que azarosamente se había encontrado. Después, nunca buscaremos justificaciones o motivos, lo que venimos diciendo desde hace un ratito con la última noticia que está ahora en boga por el ataque a las bailarinas. Entonces, buscamos esta justificación por parte de los medios o por parte de las personas que construyen la información, de la cuarentena lo volvió loco, o las chicas viajaban solas, bueno, lo mismo que decimos siempre. Las agresiones no necesitan justificación, después la justicia dirá cuáles fueron los motivos o las justificaciones pertinentes en cada caso. Mantener el tema en agenda, evitando la revictimización, lo que venimos diciendo. Por ahí es algo muy notorio y que por las características del asesinato, del crimen, del femicidio, se tocan durante mucho tiempo el tema, pero después y antes de que se dictamine cuál fue realmente, se dictamine una sentencia o cuál fue realmente el crimen, se deja de hablar porque sucede algo nuevo o porque hay algo nuevo en la agenda, y no solamente cuando son asesinatos, femicidios o agresiones más graves, sino también con lo cotidiano, con cuestiones cotidianas. Por ejemplo, lo que decía Agos de que durante mucho tiempo no se la nombraba a Dolores Echeverre, porque lo importante en realidad era hablar de Grabois y seguir fomentando la grieta, el gobierno, exfuncionario de Macri, todas esas terminologías con las que se mencionaba el caso, y que luego, cuando ya parece que no importa tanto, o que por ahí, como digo, sucede algo más, se deja de estar en agenda, o cuando se busca alguna mujer que desapareció, pero después apareció otra más que desapareció, entonces se deja hablar de la primera, y tomar la decisión de continuar los casos con responsabilidad, porque vamos a acudir a las distintas fuentes para que se difunda, y después no colaboramos más como medios en que realmente llegue a hacerse justicia. Entonces, mantener el tema en la agenda, pero evitando, como siempre decimos, la revictimización, como pasó en el caso de que mencionó Agos de el desahogo sexual. Y por último, en noticias en los medios, siempre difundir los teléfonos útiles. En este caso puse el ejemplo del 144 para hacer las denuncias de violencia de género. Ayuda
y lo estamos viendo que funciona, y estamos viendo que lo hacen los medios, y la Red PAR lo viene recomendando hace varios años, como les decía recién, pero no solo poner un cartel abajo, sino cada tanto poder recordar que los canales existen y cómo funcionan. Muchas veces no sabemos, cuando somos terceros en las situaciones, no sabemos bien cómo actuar. Entonces, las personas que nos van a atender están capacitadas para decirnos cómo podemos actuar, y siempre teniendo el foco en el bienestar de la persona agredida o en el bienestar de la persona que está sufriendo algún tipo de violencia, ¿sí? Entonces, nos pareció importante recordar que no solamente decirlo al pasar, sino también tratar de averiguar qué se puede hacer en base a esto, y nunca perjudicando ni procesos judiciales ni revictimizando. Estas fueron algunas de las recomendaciones que teníamos para el día de hoy. Si tienen alguna, les recuerdo, pueden contarnos, o si conocen de casos en que se haya cambiado, que se hayan bajado tweets o que se hayan bajado noticias, o algunos por ahí se viralizan y se hacen trending topics en Twitter, distintas noticias. Si conocen de alguna, para que la pongamos como ejemplo y que la recordemos también, por supuesto, bienvenido sea. ¿Ale? Sí, ahí está. Estaba cancelando el audio. Bueno, queremos insistir que este conversatorio ha sido para pensar cómo estamos construyendo mensaje y cómo los medios forman opinión. Quería resaltar con todo esto que vimos estos días, que es muy común que siempre los medios de comunicación hayan instalado la idea de que somos exageradas, pero está bueno que quienes estén viendo estos videos, que estén subidos en YouTube, piensen siempre que lamentablemente todo lo que estas noticias que ven en los medios, que después las comentan en lo privado, en lo doméstico, en la casa, en familia, o en la calle con algún amigo o algo, siguen reproduciendo estos estereotipos, y por ahí quizás no sabemos si una amiga, prima, hermana, un amigo, un primo, hermano, está sufriendo una situación de abuso, maltrato, y está bueno que pensemos no dejar de reproducir todos estos mensajes que hemos visto en estos días, en este tipo de noticias, porque quizás alguien que esté cercano a nosotros nos esté animando a poder contarnos esto. Y está bueno también hacer mención de que si bien entendemos que las mujeres faltamos en la radio y por ahí quizás también en otros medios, y aportaríamos mucho porque es algo que nos atraviesa, y esto no quiere decir que solamente que todas las mujeres, por ser mujeres, digamos, entendemos que hay una perspectiva de género, porque también muchas no estamos formadas o no interesa estar formadas o creen que no es necesario. Es real también que sumaría mucho que podamos comunicar y ocupar otro lugar en los medios. Hay un programa de radio que se llama Nos quemaron por brujas, que en el año 2017, tomando nada más y nada menos que 16 programas de 15 radios AM y FM, los que se consideran los más escuchados por quienes hacen los famosos ratings. Bueno, encima en la primera mañana, que es la que generalmente trata la noticia de la manera más fuerte, sabemos que está la primera y segunda mañana. La primera mañana es donde lo que sucede de última hora se trata, y después en una segunda mañana quizás se desarrolla un poco más, pero la primera mañana tiene la noticia como pan caliente. Está faltando las mujeres en estos espacios, y quizás aportaría y mucho tener otra perspectiva, y a su vez también ocupar otros roles en los medios. Porque ¿qué ocurre con estos programas que son los más escuchados? En su mayoría lo conducen varones. Estamos hablando de radio, pero si uno piensa en la televisión o lee las noticias en los medios, con las firmas casi siempre son de periodistas varones. En el 2017, en este análisis que se hace, hay un 69% de varones y un 31% de mujeres. Tengamos en cuenta que también si vemos las programaciones cuando empiezan a llenar de carteles la ciudad para que haya un programa nuevo, una programación nueva, en su mayoría son varones.
la locución siempre está en su mayoría asociada a la mujer, porque es la que viene a hacer la pauta comercial, a leer un mensaje de un oyente, pero el varón es el conductor y ella es la locutora. Un 82% tenemos de varones, perdón, de mujeres, y tan solo 18% de varones. Siempre hablando en las radios más escuchadas. En las radios más escuchadas encontramos que las columnas de espectáculo la hacen en un 57% de los varones y en un 43% de las mujeres. Sin embargo, discutíamos que nos parece, hemos visto mucho más en los medios, mujeres generalmente que responden a ciertos estereotipos o son hegemónicas, mujeres que están en la parte de espectáculo, pero en la radio no, ni siquiera llegamos a la parte del espectáculo, está más bien el varón. Y acá hay un caso que es muy común y que quizás ustedes, quienes estén viendo como oyentes, les ha pasado de saber que sí, el varón es quien hace generalmente las columnas de política. El varón está preparado, digamos, para opinar sobre política, sobre economía, sobre realidad, pero la mujer no puede ocupar el rol de quien debate o explica cuestiones de política. Tan solo hay un 14% de mujeres, mientras que hay un 86%, insisto, son números que se hacen sobre las radios más escuchadas. Entonces, bueno, deja bastante. Esto se sigue reproduciendo y quizás coinciden conmigo con que ocurre también en la tele, y es muy común que las columnas de deportes son en un 100% hechas por varones, a pesar de que hemos avanzado en un fútbol femenino en hacerlo cada vez más notorio, pero sigue pasando lo que decía Flor hace unos días. El Mundial de Fútbol Femenino, el Mundial de Varones, no se aclara que son de varones, el Mundial, minimizando siempre, ¿no?, las cuestiones que tengan que ver con nosotras. El humor, las columnas de humor, los varones, siendo que en realidad hay muchísimas humoristas, mujeres, pero no llegan a tener la posibilidad de poder estar detrás del micrófono, faltamos totalmente en los medios. No sé si tengo más placas, creo que estamos con las placas. Tranquilamente, si bien esto es de radio, como dijimos, esto se puede trasladar a los medios visuales, y acá estamos viendo consultas de Guille. Guille Guerra en YouTube nos comenta que recuerda el tratamiento de la noticia sobre la violación en Manada en España. También habla de la violación en Pamplona, cómo se puso en foco en el estado de ebriedad de la mujer, y sobre el perfil profesional de los violadores. Claro, o sea, ella había asistido en Pamplona a un evento y ella estaba ebria, sin embargo ellos eran profesionales y habrán tenido quizás algún tipo de desahogo, como hemos nombrado en estos días. También Guilla se menciona algo que Flor también creo que lo ha comentado, cómo se está digamos, titulando los travesticidios, que también lo hemos dicho, que es una arista que empieza a atravesar al feminismo, que si no incluye a las mujeres trans no es feminismo. Entonces también vemos en las noticias que siempre no se respeta cómo se autoperciben, o siempre se vincula a las chicas trans con un tipo de actividad, e inclusive cuando no son noticias, digamos, me gustaría aclarar, cuando no son noticias por un hecho de violencia, siempre se tiene que estar recalcando. De hecho, hace poquito, lo traigo a colación, Florencia de la B contaba que ella le pasa mucho que la comparan con Lizzy Tagliani. Nombro a dos chicas, mujeres trans, bastante reconocidas en los medios, y ella cuenta y dice, no se está comparando todo el tiempo a Mirta y a Susana, porque ambas tienen perfiles distintos. Lizzy toma un humor que por ahí Florencia no tiene, y ella decía, no veo que pase que a dos conductoras de programas, como son ellas dos que tienen horarios centrales, se esté discutiendo sus diferencias. Y Guille también nos planteaba, no, esas son todas los planteos que nos preguntan, y nos decía acá en YouTube, que los quería traer a colación para comentarlos, porque los acabo de ver recién saliditos.
Hemos hecho un repaso de algunas noticias, algunas de estas construcciones de noticias que vimos en los medios en los últimos tiempos, en el último tiempo, y como bien nos remarca Guille, no pasa solamente en nuestro país, sino que en muchísimos lugares del mundo sucede de igual manera. Por supuesto que hay países en los que los derechos de las mujeres aún no se están teniendo en cuenta como derechos humanos. Hay otros países que seguramente tienen casos parecidos o muchísimo más graves que los que estamos viendo, números de femicidios y demás muchísimo más graves que los que estamos compartiendo, pero sabemos que en América Latina o en los países que tienen poblaciones parecidas a las nuestras, suceden casos parecidos y se toma el tratamiento de las noticias de una manera parecida. Realmente son un par de recomendaciones, un par de aclaraciones y queríamos compartir cómo se puede desde distintos aspectos ver el iceberg de la violencia de género que mencionábamos en los primeros días, que sí, los asesinatos, los femicidios, los acosos son la punta de ese iceberg, pero lo que lo sostiene y lo que hace que eso esté a flote son las instancias más pequeñas, como los micromachismos, el lenguaje sexista y cómo se presentan las distintas noticias en los medios. Por lo cual nos parece que es importante que no solamente como comunicadores o comunicadoras, sino como personas usuarias de redes sociales y consumidoras o audiencias, podamos tener todos estos aspectos en cuenta para exigir los tratamientos de la noticia desde una perspectiva de género, exigir que se tenga en cuenta la terminología, que se tenga en cuenta los derechos de las personas, porque por algo se ha luchado por ello y por algo los movimientos feministas han tenido que luchar por un montón de conquistas que realmente en el 2020 se están viendo. Faltan un montón, por supuesto que faltan un montón, hay un montón de luchas que las estamos dando en este momento y este tema nos parece importante nombrarlo ahora porque hemos visto noticias viejas de hace 5 o 6 años y hemos visto noticias de hace 3 o 4 días. Entonces quiere decir que por más que estamos viendo cambios, y no lo vamos a negar, lo dijimos desde el primer día, estamos viendo cómo tenemos herramientas como audiencia para hacer que cambien titulares o para hacer que se ponga otro foco en distintas noticias, porque tenemos las herramientas en la actualidad para hacerlo. También nos queda mucho camino porque estamos justo en ese momento de transición. Como decíamos, sí, hay en este momento muchos más titulares que están de acuerdo en que un asesinato de una mujer es un femicidio por justamente las características que mencionaba Agos en un principio. Hay otros que no porque sí titulan de la manera en la que estamos viendo y sabemos que esos medios obedecen a algunas posiciones políticas o tienen posiciones económicas que van a seguir avalando, por lo cual van a seguir titulando de esa manera, pero tenemos, titulando o tratando las noticias, por supuesto, pero tenemos de alguna manera poder como audiencias para hacer que por lo menos se ponga en debate. Entonces, por eso decíamos que estos 3 días de taller no eran solamente para emisores de noticias, sino para ir al viejo modelo de la comunicación, sino para ponernos en el lugar de audiencia activa, que ya no existe justamente el modelo de Jacobson de la comunicación, del emisor, el receptor y el canal y el mensaje, sino que ahora, más que nunca, podemos tomar posición de audiencia activa, o por ejemplo, cuando pusimos la placa en la que estaba la foto, la imagen de Instagram de la humorista dibujante La Cope, no porque sí, sino porque ella misma cuenta que tuvo una gran repercusión porque se viralizó y se compartió muchísimo la imagen que ella puso en su Instagram, sino porque también le subieron un montón los seguidores que le fueron comentando a raíz de eso
que la siguieron y están de acuerdo en lo que ella pone, porque lo vieron compartido de un compartido y llegaron hacia ella por ese medio. Entonces quiere decir que no somos aisladas las personas que estamos buscando que las cosas cambien, al contrario, nos quieren hacer creer eso, quieren hacer divisiones dentro del feminismo, quieren hacer divisiones graves dentro en la organización de mujeres, y por supuesto que hay diferentes, por eso invitamos a que cada uno dé su opinión en este momento, porque claramente sabemos que hay divisiones, claramente sabemos que hay distintos puntos de vista, pero el objetivo es común, y la lucha siempre va a ser compartida, porque lo personal es político, decíamos desde el principio, y entendemos que son decisiones políticas que hay que tomar individual y colectivamente. No sé si hay algún otro comentario. Me gustaría agregar el comentario de Guille, seguramente capaz Agus lo entienda mejor que yo, pero el hecho de siguen ocurriendo, porque travesticidios hay un montón por año lamentablemente, y siguen ocurriendo y son noticia, cómo todavía está fallando la hora de la titulación y no se los, así como pedimos que se considere cuando es un femicidio, ocurra lo mismo con un travesticidio. Es muy conocida la líder trans Diana Zacayán, y por lo que estoy leyendo, que es hace poquito, se quedó firme la condena perpetua a su asesino, pero se quita la figura de travesticidio, quizás a vos lo tengan más claro que yo, pero por lo que leo, esta figura del agravante por el odio de la identidad sexual de la víctima hubiera convertido a este caso en la primera sentencia por travesticidio en la Argentina. Es una noticia de Infobae de hace poco, del 6 de octubre de este año, y bueno, vale la pena recordar que Diana Zacayán fue parte del INADI y una luchadora incansable por los derechos de las mujeres trans y otros derechos, y bueno, su crimen hubiera sido, lamentablemente no ocurrió porque la justicia todavía no está actuando como debería, hubiera sido un hecho histórico sin duda, porque estaría sentando un precedente para los que vengan y digamos, sumaría mucho también a la hora de, cuando se tenga que hacer un tratamiento de estas noticias, que esté efectivamente esta figura como debería de ser. Es lo que estoy leyendo en las noticias en base a lo que Guille consulta, por ahí quizás lo estoy tocando muy de ahora de haber buscado esto, pero me parece como, por la figura de ella y por la noticia, traerlo a colación. No quiero dejar pasar que cuando recién Ale comentaba que faltamos en las radios, las veces, no porque sí lo compartimos, no porque sí lo comentamos, sino que también retomamos lo que decíamos ayer, de que cuando hay personas, cuando hay diversidad en los espacios de toma de decisiones o los espacios de gerencia de distintas empresas, y por qué no, en los micrófonos y en las tomas de decisiones y en las líneas editoriales de los medios, se notan cambios. Y no solamente cambios culturales, sociales y demás, sino también hasta cambios económicos. Decíamos ayer que cuando hay diversidad en la toma de decisiones de gerencias en los medios, Google hizo un análisis e indicó que habían incrementado ventas a un 19% cuando las gerencias o los estaban integrados también por mujeres o por distintas diversidades dentro de esos espacios. Entonces, estamos diciendo que sí es un cambio social, es un cambio político, hay que seguir avanzando, pero hasta es un cambio estratégico. ¿Sí? Cuando vos incluís a las mujeres, espacio en el que tienen que estar, porque también tenemos opiniones en cuanto a la economía, también estamos formadas en política, como veíamos que estábamos en esos espacios casi invisibilizadas, sino porque hasta estratégicamente lo podrían pensar las empresas y decir, bueno, hasta es redituable, ¿sí? No es porque las mujeres no generan ganancias, como nos quieren hacer, no es porque las mujeres, como tienen hijos y se tienen que encargar de la familia, faltan un montón al trabajo, no es por eso, no es así, es una decisión política no dar espacio a
las mujeres y otros géneros, sino que simplemente es porque nos lo quieren hacer creer así. No sé si hay otra pregunta, Guille. Ale, no sé si la querés leer. Yo quiero agregar una cosa, ¿puede ser? No, es solo un dato, digamos, porque Ale recién hizo referencia a la sentencia de Diana Zacayán, y era para, contar que en Córdoba, creo que fue el año pasado, si no estoy mal de fechas, estoy medio perdida con el tema de años, pero creo que fue el año pasado, que fue la sentencia de Azul Montoro, una mujer trans, y bueno, y esa sentencia fue emblemática en Córdoba porque fue la primera sentencia por el asesinato de una mujer trans que se la consideró femicidio, digamos, ¿no? Porque ella era una mujer, por lo tanto, ¿no? En consonancia con lo que venían hablando ustedes. Entonces, fue emblemático en Córdoba por eso, porque lo que conocemos como femicidio, que en realidad es el agravante del homicidio que lleva a cabo un varón o que comete un varón por una cuestión de género, digamos, de violencia de género, bueno, eso que le llamamos como en la cotidianeidad o en el uso femicidio, es lo que la condena, o por lo que se lo condenó a Cativa, que fue quien asesinó a Azul. Digo porque me pareció también traerlo, porque es un caso de Córdoba y que también fue emblemático por esa condena, digamos. Bueno, sí, acá Guille nos consulta porque se opinó mucho sobre, hay una presentadora de noticias que se llama Romina Malaspina, sobre el culto al cuerpo, si está preparada para trabajar en un medio. Ella es, digamos, hegemónica, si uno la analiza, no vemos por qué analizarla estéticamente, pero entendemos que es un cuerpo hegemónico, que ha accedido a ser presentadora de un noticiero de horario central, en un canal muy, muy visto, pero nosotras en lo personal nunca nos hemos cuestionado si tiene o no que estar ahí, porque tampoco lo hacemos con los varones, digamos. No veo hoy por hoy que cuando hay se me trae a colación Juan Castro, que era un periodista estéticamente hegemónico y demás, nunca nadie se preguntó si estaba ahí por el hecho de tener ojos verdes y demás. En cambio, en el caso de ella, como es una mujer hegemónica, que decide salir al aire con ropas que por ahí quizás ha sido muy cuestionada por eso, se está también preguntando si está capacitada. Y acá en Córdoba ha sido emblemático el caso de La Chica del Tiempo, en Canal 10, que también ella elegía salir a dar el tiempo con ciertas ropas, entonces no estaba capacitada porque pasaba esto. En el caso de Romina ocurre lo mismo, siempre se está cuestionando si está o no está capacitada, y todo el tiempo las noticias que salen respecto de ella son estas, si su ropa, si es linda, si está bien, no, en cambio de su labor, como que por ahí, bueno, podés ver cómo da una noticia, o ni siquiera sabemos, yo la conozco por las redes sociales, pero no sé ni siquiera dentro del noticiero a qué se dedica, si es solamente conductora, si trata alguna temática en particular, lo desconozco, porque siempre tengo un conocimiento y me llega más bien la tendencia de cómo se viste, las noticias siempre son ellas en distintos medios de su vestimenta, su apariencia. Inclusive, hace poquito ocurrió que es muy común en Twitter que cuántos likes y hago tal cosa. Entonces alguien le dijo cuántos likes para que pueda salir una cita con vos, y ella le contestó en chiste 1 millón. Cuestión que la persona llegó a la cantidad de likes, y fue todo tan perverso por ser una persona pública que encima tiene un cuerpo hegemónico, que disfruta de su cuerpo mostrándolo de ciertas formas. Hubo una presión porque ella dijo, bueno, no, ahora en cuarentena no, qué sé yo, y hubo una presión por sobre ella, que fue horrible, que fue tendencia, que hubo comentarios en redes sociales horribles. Fue tal la presión que tuvo que salir esta cita con un desconocido que simplemente por haber llegado a la cantidad de likes, porque si no era lo que comúnmente, como nos tratan las mujeres, una histérica, digamos. Se siguen reproduciendo todos estos estereotipos. Entonces, lamentablemente, ella siempre es tendencia, o siempre se está hablando de ella por todo lo que esté alrededor de su cuerpo, de su imagen, de su femme fatale, y como quieran decirle, pero no, sí, por
por su, ¿cómo se dice?, por su trabajo y su rol de comunicadora. En lo personal, y lo hemos discutido con las chicas, no nos preguntamos por qué está donde está, al contrario, me agrada que haya más mujeres espero, vuelvo a decir, desconozco su rol en sí, espero que sea más que presentadora, porque estaría bueno que, como dijimos antes, empecemos a ocupar otros roles dentro de los medios. Es importante aclarar también que cuando hablamos del patriarcado o los machismos y demás, no estamos hablando de hombres, ¿no? Estamos hablando de toda una construcción que se realiza alrededor, en torno a la figura de la mujer. No creemos que solamente los hombres, varones, cis, sean machistas ni fomenten el patriarcado. Estamos diciendo que la cultura alrededor de esto, o la cultura alrededor del patriarcado, que está formada por mujeres, por varones, por diversidad de género, está formada por cis, está formada por homosexuales, heterosexuales. No estamos mencionando solamente a los varones, ¿no? Es importante aclarar, porque entendemos que las violencias, aparte de la violencia explícita que decía Agos, no solamente está ejercida por varones, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta, comentario. No leo que haya ninguna otra consulta aquí. No, creo que no hay, no, al menos no vi cosas en los comentarios. Recordamos que todas estas charlas van a quedar guardadas en el YouTube de Radio Heterogénea. Lo pueden buscar alguno de los otros 2 días, los pueden encontrar. Están bien claros con día 1, día 2 y día 3. Siempre casos y hablamos del lenguaje durante los 3 días, y los tratamientos de las noticias también los vimos durante los 3 días. La construcción de la imagen de la mujer, de la feminidad, o de las personas en los medios durante todos los días. Hemos tratado de dar herramientas para la utilización del lenguaje, hemos tratado de dar herramientas para el tratamiento de los diversos temas en los medios, pero también decimos siempre que son decisiones políticas que las tomamos las personas individuales. Lucía dice, Victoria, dice, en primer lugar, agradecer este espacio para el debate de un tema tan presente como es el femicidio. A mí me pasa que hace tiempo decidí involucrarme con todo lo que esto significa. Sí, implica, me parece que ya todas las personas, de alguna manera lo escuchamos, lo hemos debatido en las mesas, en las familias, hemos empezado a compartir temas en las redes sociales que tenemos. Me parece que ya todas las personas de alguna manera somos atravesadas por casos de violencia, ya sea que conozcamos a alguna persona que le haya sucedido, o que nosotras decidimos tomar decisiones e informarnos y educarnos y capacitarnos en torno a esto. Creo que es un tema que nos quisieron hacer creer que era una moda. Lo del lenguaje inclusivo el otro día, cuando lo presentamos, yo no lo mencioné, pero en Argentina se empezó a hablar de un lenguaje no sexista en la década del 70, y están tratando de inculcar y hacer creer que es un tema de moda, que es de la juventud, de la actualidad, y en realidad no es así. Por lo cual, simplemente nos parece que ahora hay más herramientas, simplemente nos parece que ahora podemos tener un poco más de canales de comunicación, pero que son temas que se vienen tratando hace un montón. No sé, como pusiste, Victoria, pusiste en primer lugar, no sé si querías decir algo más, no quiero que quede corto.
Muchísimas gracias por sus respuestas. Por mi parte, creo que eso es todo. Dice Guille, te agradecemos también tu parte, te estuviste también involucrando y recordando el caso de la violación en manada. También podemos pensar en esto, en los distintos espacios en los que trabajamos o en los que nos vinculamos con otras personas. Es importante tratar de construir desde el lugar de cada una y cada uno, no solamente si estamos frente a un micrófono o si formamos parte de un medio de comunicación. También pensar, el tratamiento de noticias tiene mucho que ver con qué compartimos, si realmente vimos y chequeamos fuentes, eso también es sumamente importante. Si estamos, bueno, pasa mucho en épocas electorales o en épocas en las que ha habido algún suceso muy significativo, que vemos que se viralizan expresiones, que se viralizan titulares y noticias, es también una cuestión de responsabilidad, ver si esa fuente es chequeable, si una noticia viene de noticias2021.com, que no conoces cuál es ese medio, cuál es ese portal, quizás no está bueno que se comparta porque viralizamos algo que no es real, que también está dentro de las propuestas que hace la Red PAR, hacer una comparativa de titulares y saber desde dónde vienen esas noticias y de dónde fueron construidas. Y nos quieren hacer creer también que los medios de comunicación a veces somos la voz de los que no tienen voz. ¿Y por qué las personas no tienen voz? A mí en lo personal me parece que es más que no hay oídos, no que no hay voces. Voces tenemos todas las personas, pero por ahí no tenemos los privilegios para hacer que nuestra voz se sienta, sino que lo importante es que haya oídos que quieran escuchar y que quieran reaccionar frente a eso, porque repetimos, hay una marcada línea de clase en quiénes son las personas que hablan en los medios, y hay diversidad de clases que no tienen acceso a los medios, por lo cual ser oídos de todo eso que sucede, no solamente creernos que les vamos a dar las respuestas y que somos los salvadores del mundo, pero sí tenemos la posibilidad de hacer que las cosas cambien desde nuestro pequeño espacio. El Tri Heredia dice: muy buenas jornadas, mucho aprendido y mucho para reflexionar. Chequeo, luego existo, está clarísimo. Solemos decir en el colectivo Más Democracia. Está muy bien, Tri, porque los comunicadores, en el afán de dar la noticia rápida, como pasó esto del crimen pasional que hablaba Agos hace un montón, y después que dijo el primer día, y hoy que nos contó de si era un pacto suicida, lo de el asesinato en el country, y se viralizan esas expresiones y queda en la mente colectiva que así fue cuando realmente no sucede, por lo cual te agradecemos, Tri, que hayas compartido esto. Lo deberíamos implementar al chequeo, luego existo, de comunicadores y periodistas de Córdoba de Más Democracia. No sé si hay algo más. Entendemos también, recién cuando decía que entendíamos que el patriarcado no solamente involucra a hombres, sino que también entendemos que el feminismo no solo involucra a mujeres. Es un debate que también nos quieren hacer creer que, porque ponen a la figura de la feminista de determinada manera, y no tenemos que ser tan inocentes y dejarnos sobrepasar con estas simplezas. El feminismo es mucho más que mujeres organizadas, porque justamente hay un montón de diversidad de opiniones, pero lo valioso es que entendamos que tenemos voz, digamos, y que tenemos igualdad en derechos y demás. Y que no por eso vamos a desoír. Si estoy en desacuerdo con algo de una compañera feminista, no por eso lo voy a minimizar, no por eso voy a minimizar su opinión y su valor, ¿sí? En ese sentido estaríamos, si no, haciendo fuego al patriarcado. Sigan con más conversatorios, nos dice Victoria. Ahí es una guiño, guiño para Guille. Ahí sumo y digo que si están viendo esto por primera vez en el canal de YouTube, probablemente en el 2021, vamos a ver qué nos depara el 2021,
probablemente esto lo podamos seguir llevando a cabo y haya más encuentros y hasta quizás, quien dice, si don coronavirus nos deja, podamos tener encuentros un poco más cercanos y poder discutir esto que quiero rescatar el pedido del Centro Cultural España Córdoba y de Radio Heterogénea, de que discutamos estos temas que sin duda son sumamente urgentes y necesarios que se debatan por todo lo que hemos traído y dicho a colación desde nuestras experiencias, desde nuestra formación, probablemente también nosotras estemos en aprendizaje y esas cosas que quizás no hayamos incluido o falten, estamos todas en un proceso, como siempre Flor habla del feminismo y a todas nos atraviesa, todas estamos aprendiendo, esto ha sido un movimiento que vino a irrumpir en nuestra vida y a plantearnos un montón de cuestiones y a diario nos seguimos preguntando y nos seguimos cuestionando. Así que seguramente esto va a seguir en el 2021 porque es necesario. Bueno, creo que es momento de despedirnos. Si están de acuerdo, si no hay ninguna otra pregunta, les recordamos que si vieron solo este video pueden ir a los otros dos, seguir a Radio Heterogénea, escucharla, seguirla en redes, el Centro Cultural, cuando vuelva a abrir las puertas y pueda generar encuentros en vivo, es muy lindo para visitar, pero también se generan otros espacios virtuales, por lo cual está bueno participar. Antes del cierre quiero agradecerles, a ustedes dos sobre todo, además de a la Radio Heterogénea y al Centro Cultural, a ustedes particularmente por la invitación, no solo a estar acá estos 3 días, digamos, sino a armar estas charlas o talleres, digamos, a la posibilidad de que me animara a hablar, digamos, darme la posibilidad, que bueno, esto, a mí me cuesta un poco estas cosas. Si es en la radio, vieron que cuando me han invitado no tengo problema, pero de esta forma es un poco más, soy un poco más reticente, pero bueno, en serio les agradezco muchísimo por el espacio. Bueno, nada, gracias, lo disfruté un montón y aprendí mucho también. Totalmente. Bueno, nos despedimos. Gracias a vos, gracias Ale y a todas las personas que estuvieron del otro lado hoy y los otros días. Adiós. Gracias.